Las noticias más importantes de esta semana. 1. Las 5 preguntas que hacen 5 importantes purpurados al Papa dejan en evidencia oscuros umbrales para los que se está queriendo empujar a la Santa Iglesia, cambiando su doctrina, su estructura, su contenido. El Papa responde ratificando los errores de estos 5 puntos. Me parece importante tocar este tema, cuáles fueron las respuestas. Da la impresión que caminaremos para una corrección fraterna al Santo Padre que puede precipitar la Santa Iglesia a un cisma y el mundo a un abismo. 2. Plinio Correa de Oliveira, ese grande hombre, ese gran modelo de católico, defensor de la Santa Iglesia y de la civilización cristiana, un día como hoy, 3 de octubre del 2023, cumple 28 años de su partida para el cielo. Es un hombre providencial que nos da la pista de cómo poder salir de esta crisis para un florecimiento de la civilización cristiana en el reino de María que él tanto esperaba. 3. En Colombia, Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, declara en el búnker de la Fiscalía y reconoce que su padre sí sabía de dineros ingresados en la campaña presidencial. Es una estremecedora confesión que activa la Fiscalía para compulsar copias a la Comisión de Acusaciones del Congreso y activa la Ley 5, por la cual todas las cosas que se hacen en ese juicio político deben ser públicas para todos los colombianos. ¿Será que por fin habrá un juicio político realmente conforme a la ley y al Estado de Derecho? ¿O Petro lanzará a Colombia a una gran violencia con sus milicias y saboteo en todo el país y se impondrá de una manera dictatorial? Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista. Quédese porque los 3 temas son decisivos y palpitantes. Un saludo cordial a todos nuestros amigos. Hoy 3 de octubre, un día memorable por el 28 aniversario del fallecimiento del doctor Plinio Correa de Oliveira, del cual vamos a hablar. Pero primero vamos a hablar del tema más importante que alcanza a todos nosotros, al interés del futuro de la Santa Iglesia, de la crisis de la Santa Iglesia y de la inminencia del sínodo que está por abrirse. En este momento los participantes ya están en Roma en recogimiento y van a comenzar pronto el sínodo. Pero salta la noticia de una dubia, 5 importantes preguntas que los cardenales Brandmüller, Burke, Sandoval Íñiguez, Sará y Sensequium presentaron al Santo Padre solicitando aclaraciones antes del comienzo del sínodo. Es un tema muy polémico porque él pone en jaque las intenciones del sínodo de desviar la Iglesia fuera del magisterio de la Iglesia, reinterpretando la revelación, pero de una manera conforme a los avances culturales o a las circunstancias de los tiempos, muy peligroso. Entonces, el Santo Padre se apresura a responder a esas 5 preguntas. Esas 5 preguntas da la impresión, salvo la interpretación que tengan teólogos, los prelados y los exégetas al respecto de ellas y del alcance de ellas, da la impresión que él se ratifica en los errores que precisamente están contenidos en la dubia, en las preguntas que le hacen esos altos purpurados. ¿Y cuáles son las preguntas? La primera es que si la revelación debe ser reinterpretada, es decir, las Sagradas Escrituras deben ser reinterpretadas con el espíritu del tiempo. Y el Santo Padre explica que
las circunstancias de la revelación se maduran en la interpretación de ellas, en las circunstancias del tiempo, a la luz del Espíritu Santo, y eso induce madurez, significa que es como algo que cambió, que se fue transformando, da la impresión de que la verdad cambia, y es exactamente la tesis de la teología del pueblo, que afirma que la verdad cambia a través de los tiempos, es decir, que ya es relativa. Lo que Dios reveló ya no puede ser interpretado igual. Ese es el primer punto, por lo tanto él considera que realmente hay que reinterpretar, pero él cambia la frase, él dice madurar la interpretación de la revelación. El segundo punto asume que la bendición de las parejas del mismo sexo es un acto de caridad. Él dice, no pueden haber rituales, y reconoce que la única familia es el padre, la madre y los hijos, es la única familia, y que los otros rituales terminan pues legitimándose como si fueran familias, pero él dice que por la caridad sí se permitiría o se admitiría esas bendiciones, y que deja a la discrecionalidad de los obispos en cada iglesia. Es decir, con eso él estaría de una manera muy tangencial admitiendo la posibilidad de la bendición de las parejas homosexuales por caridad. Pero ojo, por caridad, cuando son bendecidas las parejas, queda claro para todo el mundo y para la posteridad y para la continuación de esto que ya se establece en la iglesia, una legitimidad de esas parejas antinatura, como es hombre-hombre, mujer-mujer, y quizás en el fondo, al final y con el tiempo, hasta con animales, quizás. En fin, son cosas que aquí entra una legitimación discreta e indirecta. La tercera es la sinodalidad como forma constitutiva de la iglesia. Ratifica el papel de acoger todas las partes de la iglesia. Ustedes saben, estimados amigos, que la iglesia es jerárquica. Ella está con una cabeza puesta en el vicario de Cristo, en el papado y en la sucesión de los apóstoles, de los 12 apóstoles que tuvieron el munus, la misión de evangelizar por toda la tierra y ser cabeza de la iglesia. Y nosotros somos pues un sacerdocio, pero un sacerdocio común, ordinario, que somos los laicos. Pero entonces aquí él coloca la iglesia docente y discente en el mismo nivel, de manera tal que se puede decidir juntos, con lo cual él ratifica que existe ahorita una nueva estructura igualitaria que colectiviza la iglesia y las decisiones de la iglesia, de manera tal a que el poder viene del pueblo, de la colectividad, en la que el Espíritu Santo, entre comillas, es la que decide y gobierna, hablando al pueblo. En el fondo, ratifica también de que la revelación es una constante que todavía no ha parado hasta el fin de los tiempos, y que ratifica la idea de que la verdad no existe, que ella siempre cambia. Un cuarto punto: el sacerdocio ministerial y el común de los fieles no se diferencian en grados. Hay una igualdad, es el fin de la jerarquía, y abre camino para el sacerdocio femenino, a pesar de que Juan Pablo II dijo claramente que ese asunto estaba terminado y no se discutía más porque no había cabida para el sacerdocio femenino, una vez que así fue dictaminado, decidido por nuestro divino Redentor. El Papa actual dice que eso se presta todavía a debates y que el asunto no está cerrado, y que por lo tanto abre posibilidades del sacerdocio femenino. Eso me parece pues muy grave, porque los teólogos de la liberación, ellos afirman que Dios nuestro Señor vivía en el contexto, y habría que entenderlo en el contexto de la época, y que la época era de machistas, y que por lo tanto hoy ya los tiempos cambiaron y la verdad cambió, y que ya ahorita hay igualdad, y por lo tanto tiene que haber una igualdad también en el sacerdocio para las mujeres. Eso ya constituiría una versión herética, salvo lo que digan algunos teólogos o prelados al respecto de este punto. Y la quinta
es el problema de la confesión. La confesión solo es válida cuando hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera enmienda. Alguien tuvo, como hijo de Adán y Eva, por el pecado original, somos pecadores, caemos tristemente en un pecado. Nos arrepentimos, vamos a la confesión, nos hacemos propósito de no volver a pecar y Dios en su bondad infinita, Él derramó la sangre preciosísima, infinitamente preciosa en la cruz. Él da y hace un negocio y Él en su justicia misma, Él paga ese mérito infinito para perdonarnos a nosotros. Esa bondad es incomprensible para la mentalidad humana, pero es real. Pero se necesita arrepentimiento y se necesita enmienda. Ahora el Santo Padre dice que hay ciertas circunstancias por las cuales no se le puede pedir al penitente esa enmienda, esa arrepentimiento, porque tendría la autoestima muy baja y podría ser psicológicamente y contraproducente para esa alma. Con eso deja un camino a la impenitencia, que las personas queden en una situación de impenitencia constante, derrumba un sacramento que es el sacramento de la confesión, y de manera tal a que admite vivir como cabemos todos, un toldo abierto, es el símbolo del sínodo, ¿cierto? Es decir, cabemos todos, también los pecadores, todos somos pecadores, pero sin confesión, sin enmienda, sin contrición, y eso sí que es muy grave. ¿Qué sigue después de esto? Se supone las corrientes progresistas dicen el Papa respondió y con eso desmonta una bomba que era dirigida para desmontar y complicar el sínodo. No, los sectores conservadores dicen lo contrario, dicen que no se ha hecho ninguna respuesta a los 5 puntos, más bien una ratificación, y por lo tanto aquí va a venir un gran debate, un debate entre teólogos, entre exégetas, entre altos prelados, entre obispos. Cada obispo va a ser un caos porque cada obispo en su diócesis va a montar su propio techo, nada de toldo abierto como dice el sínodo. Cada obispado va a formar su propio toldo con su propia doctrina y sus propias determinaciones. Va a ser un caos y por lo tanto se abre un gran cisma. Un cisma que separaría a aquellos que somos fieles al magisterio tradicional de la Iglesia, que es inspirado en una doctrina perenne que está en la revelación. La revelación ya tuvo su fin con la muerte de San Juan Evangelista, y eso ya es la doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo y a partir de la cual se explicita a lo largo de los tiempos, pero esa misma verdad. De tal manera a que posiblemente también estos 5 altos prelados puedan hacerle una corrección fraterna al Santo Padre. ¿Qué pasará con la Santa Iglesia? ¿Qué sucederá ahora en el sínodo? El sínodo ratificará y ya se inspirará en esa respuesta del Santo Padre para tomar valor y afirmar esas cosas que a mi parecer, salvo una respuesta más idónea de un teólogo o de un alto prelado, son verdaderas herejías. Es decir, lo que va a venir es la división de una nueva iglesia que se abre en el panorama, pero que es una falsa iglesia, porque la verdadera iglesia es aquella que es fiel al magisterio de la iglesia. Bueno, entonces ese es el punto que me parecía más importante. Sin embargo, yo quiero tocar un tema que está muy en mi corazón, que es el fallecimiento hace 28 años del profesor Plinio Correa de Oliveira, un día 3 de octubre de 1995. ¿Por qué está en mi corazón? Porque el doctor Plinio fue un hombre providencial, un modelo de católico, fue un hombre valiente que defendió la Iglesia sin temor servil. Él defendió la Iglesia y la civilización cristiana, se enfrentó en su santa intransigencia para mantenerse fiel a la doctrina perenne de la Iglesia, de manera tal a que él trazó el camino de lo que debemos hacer los católicos verdaderos
para mantenernos en la línea de la fe y esperar esa glorificación, que ahí sí será la inspiración del Espíritu Santo con un Papa Santo, una ratificación de su doctrina, que yo espero que se dé en aquello que el doctor Plinio tanto esperaba y tanto anhelaba, que es el reino de María, profetizado por el San Luis María Guignon de Montfort, al cual él era tan devoto y al cual él siguió los lineamientos del libro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, y se consagró a la Santísima Virgen en calidad de esclavo, de manera tal que él era hijo y esclavo de la Santísima Virgen, y eso nos dejó a nosotros como una herencia para toda la familia de almas de la TFP, de la cual Cruzada también hace parte, por amar todos esos ideales que el doctor Plinio nos dejó. Él fue un grande hombre, fue un hombre providencial, un hombre que va a guiar el rumbo de la historia, rumbo al triunfo de su Inmaculado Corazón. Y en este momento de tiempos aciagos para la crisis de la Iglesia, para tiempos tan dolorosos en que vemos en que se quiere transformar la Iglesia, cambiándole su estructura, su contenido, su carácter jerárquico, su doctrina, es un momento en que vale la pena recordar esa política, ese manifiesto de la resistencia del doctor Plinio y de todas las TFPs a la política de distensión del Vaticano con los regímenes comunistas, escrito el 8 de abril de 1974. Y él decía ahí, en la política de distensión del Vaticano con los gobiernos comunistas, para la TFP, cesar la lucha o resistir, él decía: cesar la lucha no podemos, y es por imperativo de nuestra conciencia de católicos que no podemos. Pues si es deber de todo católico promover el bien y combatir el mal, nuestra conciencia nos impone que difundamos la doctrina tradicional de la Iglesia y combatamos la doctrina comunista. Nuestra alma es vuestra, nuestra vida es vuestra. Mandadnos lo que queráis. Solo no nos mandéis que crucemos los brazos delante del lobo rojo que embiste, y esto nuestra conciencia se opone. Eso le decía el profesor Plinio Correa de Oliveira al Papa Pablo VI, que había mandado a Casaroli a Cuba, y este prelado decía que los católicos vivían felices en el régimen comunista. Eso entonces su modelo, una resistencia, una fidelidad al papado, un besarle el anillo del pescador al Santo Padre, sin embargo decirle que no podemos aceptar esos cambios del magisterio de la Iglesia porque nuestra conciencia se opone, y preferimos seguir fieles a la doctrina enseñada por la Iglesia durante 2000 años, y que ella será igual hasta la consumación de los siglos. Ese es un modelo, y en este momento hacemos, el Centro Cultural Cruzada hace un homenaje de admiración a la obra, a la fidelidad, yo diría la santidad, porque yo conocí mucho al profesor Plinio Correa de Oliveira y puedo decir que la vida de él fue una vida enteramente santa, una vida enteramente humilde, llena de amor a la Santa Iglesia y a la Santísima Virgen. Entonces, esperemos que desde el cielo nos ayude para esta batalla, porque está garantizada la victoria. La victoria vendrá. Nuestra Señora de Fátima lo dijo, y el doctor Plinio siempre se escudó mucho en esa esperanza de la victoria que él recibió como una gracia en 1968. Viene un cuadro de la Madre del Buen Consejo de Llenazano que le habían regalado y que le llegaba hasta su cuarto, y él veía que Nuestra Señora le decía con una certeza profunda y decía: hijo mío, vamos a triunfar, el bien triunfará, su causa
de la TFP triunfará en cuanto que es la causa de la Iglesia y de la civilización cristiana. Por lo tanto, él siempre tuvo esa certeza de que el bien vencerá y así continuaremos nosotros seguros que el hombre lucha, pero Dios da la victoria. Termino con el tercer punto, no menos importante, aunque más importante, por supuesto, era el asunto de la dubia y la situación de la iglesia. Vamos a entrar en un asunto que explotó aquí en Colombia y es las declaraciones que Nicolás Petro dio en el búnker de la Fiscalía, en el que reconocía que su padre, el supuesto presidente Gustavo Petro, sabía de toda una serie de dineros ilícitos que era un delito que él admitió para su campaña presidencial, y con esa desigualdad él ganó las elecciones. Es una estremecedora confesión porque eso activa inmediatamente a la Fiscalía a compulsar copias para la Comisión de Acusaciones del Congreso, de manera tal a que el Congreso no le queda otra sino activar el juicio político a Gustavo Petro, que es exactamente lo que el doctor José Manuel Abuchaibe, a quien homenajeo por su valentía en este momento, en este video, más también el Centro Cultural Cruzada se unió a esa propuesta, a esa denuncia de juicio político también sustentada, pero ahora queda claro que es necesario que se haga, y la Comisión de Acusaciones, si bien que es un juicio de orden político, puede negarse, pero si se niega estaría haciendo una cosa contra el Estado de Derecho y contra la ley. Y una cosa también muy buena es que activa la Ley 5 de 1992, que significa que todo lo que pase en esos debates debe ser publicado y de conocimiento pleno de todos los colombianos. No se nos podrá ocultar la información. Bueno, aquí yo concluyo. ¿Será que por fin comenzará el juicio y este vendrá sin obstáculos? Es una obligación. ¿Lo harán? Da la impresión que ellos están obligados a hacerlo. Extenderán la cosa y al final Petro tendrá que ser destituido. No es que él renuncie, tiene que ser destituido. ¿O será que Petro antes lanzará al pueblo, los indígenas, las comunidades populares, las milicias populares, las armará de tal manera que él va a incendiar al país y de esa manera él se consolidará en el poder? Cuando el monstruo coge con sus garras a la víctima, no la suelta. Y es exactamente lo que nosotros tememos, que lo que quiera hacer Petro es exactamente lanzar el país a una violencia en la que él se consolidará en nombre del pueblo, pero es un pueblo que él va a armar, va a darle todas las prerrogativas. Y ya un indicio de eso fue esa gran marcha y plantón que hubo en las principales ciudades hace unos días, con indígenas y con funcionarios pagados para llenar las plazas y para exigir las reformas socialistas de Petro. Muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. La próxima semana estaremos nuevamente con usted. Recemos a Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, que ella proteja a la Iglesia en estos tiempos de tempestad y que traiga el triunfo prometido por ella, el triunfo de su inmaculado corazón. Muchas gracias.